Hola a todos y todas, les doy la gran bienvenida. Hoy nos reunimos a escuchar una historia compartida por Claudio. Un hecho ocurrido a su padre en pleno fundo en la región del Maule, cuando éste era adolescente. Si estás interesado o interesada en compartir tu historia, házmela llegar a mi correo elbosquedelbrujo@gmail.com o al Instagram que está apareciendo en pantalla. Puedes enviarlo de la forma que desees. De antemano muchas gracias. Sin más demora, adentrémonos en el bosque del brujo. El perro del diablo. Esta historia pasó en el campo de mi abuelo, a mi papá en específico. Él cuando era más pequeño tenía que ayudar en todo ya que era el único hijo. Entonces, su papá, mi abuelo, le exigía cumplir con las tareas del campo. Sacar a pastar a los animales, cerrar los portones, dar de comer a las gallinas, y su mamá, mi abuela, le ayudaba en varias tareas, pero no podía en todas ya que debía preparar los almuerzos y ordenar las cosas de la casa. Mi abuelo por lo general salía a hacer negocios, entonces estaba gran parte de los días fuera. Mi papá cuando lograba terminar la rutina diaria de quehaceres podía relajarse y una de las formas de hacerlo era salir a pasear o ir a cazar al monte. Solía invitar a uno de sus primos, el tío Renato. Se vestían con buena ropa para aguantar el frío y la lluvia, porque los mejores días para cazar eran los lluviosos, ya que las gotas en la tierra y en las hojas de los árboles disimulaban muy bien los pasos entre el bosque. Esa tarde ellos dos se prepararon bien. Prepararon aperitivos y buenas mantas para que no se les empapara la ropa. Mi papá era el encargado de llevar la escopeta y el tío Renato los cartuchos, para que fuera menos engorroso cargar el arma. Dieron el aviso de que iban saliendo. Los perros los dejaron amarrados para que no los siguieran y se perdieron entre la espesura de los árboles. Caminaron como una hora hasta encontrar rastros de conejos. Había madrigueras por ambos costados del camino. Revisaron unas que estaban debajo de troncos y piedras, pero de momento no pillaron nada. Ellos prepararon la escopeta por si alguno aparecía y fueron caminando lentamente bordeando el camino para que los conejos no los vieran si es que salían de las madrigueras. Pero aún no salía ninguno. Solo el sonido de la lluvia hacía presencia en el lugar. Ya habían pasado 2 horas más o menos recorriendo ese sendero y mi tío Renato dijo: «Oye, ¿y si mejor nos devolvemos un poco? Ya hemos avanzado mucho y no conocemos muy bien esta zona». «Tú tranquilo, hombre», dijo mi papá. «Aunque lleguemos lejos, lo único que tenemos que hacer es ir para atrás». La tarde ya se estaba convirtiendo en noche. Era la hora ideal, donde los conejos dejan las madrigueras y con mayor razón, ellos, envalentonados, continuaron el camino. No se querían devolver con las manos vacías, tenían unas grandes ganas de comer conejo asado. De pronto, vieron un conejo salir de una de las madrigueras. Era grande comparado con los que habían cazado antes. Mi papá preparó la escopeta y lentamente la fue levantando para apuntarle. Pero el conejo salió corriendo sin explicación en dirección al sendero que estaban siguiendo. Desde lo alto, vieron como el conejito corría a gran velocidad. Ya se estaban por rendir, pero quisieron seguirlo para ver si en algún momento se paraba. Ya casi no se veía debido a la poca luz y la frondosidad de los árboles, pero al asomarse desde uno de los troncos, vieron cómo el conejito se había detenido a comer pasto. Estaban decididos en ese momento, pero al sacar nuevamente la escopeta, volvió a correr otros metros hasta perderse en una de las curvas del sendero. Decidieron nuevamente seguirlo, ya que iba deteniéndose de vez en cuando a descansar, y encontraban raro que corriera asustado, ya que ellos no provocaban ningún ruido y el conejo nunca los vio. Habían comenzado a caminar nuevamente para ver si el conejo había parado luego de la curva. La lluvia ya estaba calmando un poco, así que debían apresurarse para dispararle. Se iban asomando lentamente cuando ven al conejo detenido como si nada. Rápido mi papá hace el gesto de apuntar la escopeta, cuando desde el otro lado del sendero, justo frente al conejo, los árboles se sacuden violentamente y salta una sombra gigante sobre el conejo.
Mi papá soltó la escopeta y los dos, con el tío Renato, instintivamente se lanzaron pecho a tierra, tratando de no hacer ningún ruido. Solo podían ver la tierra y las hojas del piso. Algo les decía que no debían levantarse. De fondo solo se escucharon los chillidos del conejo junto a pesadas zancadas que se alejaban cada vez más. Mi papá asomó la cabeza y alcanzó a ver cómo esta sombra negra se alejaba con el animalito en el hocico. No era un perro, no era un puma, y menos era un oso o un lobo. Era algo pesado, rápido y muy grande. Me contó que tenía un pelaje crespo y negro, era encorvado y poseía patas muy largas. Mi tío Renato cuenta que solo escuchó al pobre conejo y las zancadas, porque no se atrevió a mirar. Cuando se repusieron mentalmente, emprendieron el regreso. Ya era completamente de noche y les quedaba un buen tramo por recorrer. No quisieron hablar nada, no quisieron hacer ningún ruido, porque el miedo estaba presente en ambos. Sabían muy bien que todo ese tiempo esta criatura estuvo acechando, lo cual quiere decir que pasaron desapercibidos por pura suerte y el conejo se llevó la atención de ese monstruo. Fue el retorno más tenso. Se cuestionaban si esa cosa los podría olfatear. Cuando ya iban a la mitad del trayecto, comenzaron a oír sonidos entre el bosque, lo cual les aumentó la paranoia. No querían hablar por nada del mundo, ya que querían evitar por todos los medios no hacerse notar. Cuando ya salieron de la espesura, pudieron divisar la casa y la tenue luz de la entrada. Al entrar, mi abuela los esperaba, todavía en pie porque estaba muy preocupada, y les dijo: «Hasta que aparecen, con estas lluvias es muy peligroso salir». ¿Y pudieron cazar algo? Por lo que veo parece que no, y más encima las caritas que tienen. ¿Qué les pasó? Cuéntenme. Pareciera que vieron al diablo. Entonces ellos le contaron: «Mamita, vimos algo que no podrá creer. Yo creo que era el mismo diablo». Mi abuela abrió los ojos como dos platos. Estos temas a ella le provocaban mucho miedo. Además era muy creyente y sabía de muchas historias de espantos que ocurrían en el campo. Mi papá continuó contando mientras mi tío miraba al piso pensativo. Era algo parecido a un perro, pero era gigante. Medía más de 2 metros de largo fácilmente, y de las patas al lomo podría decir que casi nos alcanzaba en altura. No se nos ocurre qué cosa podría ser, pero es algo que debe tener relación con el diablo. Eso no es normal. Yo ya no salgo más a cazar tan lejos, y usted, mamita, no salga muy tarde tampoco. Hay que avisarle a mi papá para que tenga cuidado. Al escuchar en detalle la experiencia de ambos, mi abuela quedó muy alterada, al punto de empezar a rezar, y esa noche pasó horas en su pieza haciéndolo hasta que cayó dormida. Pasaron semanas y no hablaron mucho del tema. Solo ponían mucho cuidado de no salir ni llegar muy tarde a casa, ya que como conclusión dedujeron que la criatura solía salir a andar cuando el sol ya estaba cayendo. Un día de esos llegó el abuelo a casa. Había estado unas semanas trabajando fuera de la región y en el transcurso había logrado cerrar tratos sobre una venta de los animales. Así que ahora podía descansar. Mi papá le contó lo sucedido y mi abuelo quedó pensativo y finalmente dijo: muy raro. Entonces es mejor alejarse de ese sector. Lo más probable es que sea algún perro salvaje, no le den muchas vueltas. Los animales tocará encerrarlos más temprano por si acaso». Mi papá me contaba que no había quedado muy satisfecho con esa reacción de mi abuelo, pero había que hacerle caso nomás y no cuestionarlo. Hasta que una noche despertaron todos en la casa. Se levantaron y se reunieron en una de las piezas. Se escuchaban unas pisadas muy pesadas que daban vuelta en el patio y algunos gruñidos. Esa noche los perros los dejaron encerrados en la bodega porque eran noches muy heladas y se podían enfermar. Pero oían cómo empezaban a gemir del miedo. Perros grandes de campo gimiendo asustados. No era algo muy típico que digamos. Las pisadas eran muy lentas, pero notorias. Mi abuelo supo que se dirigían hacia el gallinero y le dijo a mi papá: «Anda a buscarme la escopeta. Ese malnacido quiere entrar al corral». Pero le respondió asustado: «No, papá, es mejor ni asomarse, usted no ha visto cómo es».
y enojado le dijo: «Deja de llorar, hombre, y vas a ver que de un escopetazo se acaba el drama con ese perro». Mi abuela también le dijo: «No es necesario arriesgarse por unas pocas gallinas». Y en el instante comenzó a rezar una y otra vez para que Dios protegiera su querido hogar. Mi abuelo trató de ver por la ventana si alcanzaba a ver algo, pero estaba muy oscuro, hasta que todos escucharon cómo la puerta de madera en el corral se rompía y retorcía. Las gallinas cacareaban desesperadas, hasta que mi abuelo salió por la puerta principal y disparó al cielo. Fue corriendo al corral y lo que vio fue el corral sin puerta, 5 gallinas muertas, otras habían quedado vivas y salieron aleteando. Realizó el conteo y vio que faltaban 2. Esta cosa no había alcanzado a llevarse a las demás. Mi papá decía que había quedado aterrado, abrazado a mi abuela dentro de la casa. Esa noche decidieron quedarse encerrados. Mi abuelo tampoco entendía cómo era posible que pasara eso. Ningún animal, solo un toro o un caballo podría romper una de esas puertas. A la mañana siguiente trataron entre los 3 y la ayuda del tío Renato a ordenar el desastre y a poner en pie el corral. Le dieron muchas vueltas al asunto, reforzaron las puertas y los portones. Fue grande la sorpresa cuando en el barro vieron pisadas muy grandes. No se podían explicar con nada racional qué era lo que había venido anoche. Hoy en día, luego de años y analizando las descripciones, lo que más asemeja a esa criatura es un hombre lobo, o el mismísimo chupacabras. Además, esta criatura era inteligente, ya que seleccionaba y sabía qué animal era el menos problemático y fácil de cazar. Esta historia se volvió conocida entre los viejos de alrededor. El sector no tenía mucha población, pero varias familias empezaron a creer en este ser. El nombre que le dieron en ese tiempo fue el perro del diablo. Tengan mucho cuidado, porque hasta hoy en día puede volver a aparecer un ser así de grotesco. Y quizás no atacó a estos 2 hombres solo por el hecho de que no los vio. Nos vemos pronto aquí, en el Bosque del Brujo.